Hola, soy Gaspar Somarano, soy miembro de la organización Red de Estudio Nueva Economía. Hoy día les voy a presentar sobre la organización. Por favor, mantengan sus micrófonos silenciados y las preguntas que tengan las pueden hacer al final, porque la presentación no va a durar mucho. Y aparte, con el invitado Vicente Olavarría, que también es miembro de la organización, es egresado a esta facultad y le podemos hacer, o sea, le podemos hacer preguntas sobre la carrera de economía y las posibilidades que esta brinda. Las posibilidades que esta brinda. Bueno, ¿quiénes somos? Somos una organización que nació en esta facultad, pero hoy en día se ha esparcido más. Nuestro objetivo principal es conceptualizar una nueva economía que sirva para una nueva sociedad, que sirva para una nueva sociedad, para enfrentar, por ejemplo, los conflictos nuevos que tenemos, como el cambio climático y también la problemática de siempre de desigualdad y de grupos que pasaba ayer. Bueno, la organización se originó con las movilizaciones del 2011, donde la Facultad de Economía y Negocios estuvo en paro, cosa que no había hecho en mucho tiempo, y donde se empezó a cuestionar la enseñanza que nos da en la facultad, donde pensamos que la economía que nos enseñaban no es la única forma de hacer economía, donde no es la única forma de hacer economía. La organización comenzó a crecer con una universidad de miras porque los miembros se interesaban por muchas cosas, no, por ejemplo, con la economía del trabajo, también la economía feminista, la ecología política y más. Además, se empezaron a unir personas que no solamente economistas, sino personas que habían estudiado administración, ciencias políticas, historia, sociología, por ejemplo. Eh, Vicente, ¿tú estuviste desde cuándo que estás en la organización? Yo ingresé el 2014, ingresé el 2013 a la FEN y el 2014 al ENE. Y claro, como para contextualizar un poquito nomás, surge a partir como de las discusiones de la primera toma de la FEN en la historia. Y que fue un evento que duró un par de días y que hizo surgir tanto movimientos políticos como colectivos como Siembra, o sea, lo que antes era el Despertar y que fue desarrollando en otro proyecto político y a la vez como este otro hermano que era la revista o como un proyecto de centro de investigación para disputar un poco como el tema de la academia y de los contenidos económicos como se enseñan y cómo se están publicando. Más allá, no es que no seamos un colectivo político, pero no estaba orientado como se salió de esa movilización muchos colectivos que sí lo estaban a las elecciones, a la fecha y al movimiento estudiantil en específico. Desde entonces han pasado muchas cosas, hemos crecido un montón, ahora tenemos 80 miembros y aproximadamente 25 miembros como duros activos que trabajan casi constantemente para la organización. Y el próximo año cumplimos 10 años. Bueno, Qué bacán. bueno, nuestros principios y valores son un rechazo a una tecnocracia donde los expertos sean la única referencia. Creemos que es importante que haya gente con mucho conocimiento técnico, pero importa mucho que las personas tengan una buena formación para incentivar una discusión pública y generar una verdadera democracia, una democracia participativa, donde, por ejemplo, como, no sé, como los cabildos, nos ponemos del lado de los grupos explotados y marginados e intentamos como buscar formas de ayudarlos mediante la economía, porque creemos en una economía al servicio de las personas. Aspiramos a ser una organización feminista y creemos que es fundamental el respeto al medio ambiente. Bueno, acá hay algunas cosas que hemos hecho. Para que sepan, existe como un grupo el grupo grande que se estudia en nueva economía y hay un subgrupo dentro de la organización que estudia en nueva economía pregrado. Estos son los estudiantes como yo que están en la organización pero todavía están estudiando en la facultad, por lo que no podemos tanto producir contenido de investigación y por lo que hemos enfocado más en eventos de difusión y autoformación.
estudio en economía, he hecho escuelas de verano, como ahí está la quinta escuela de verano, donde se tomaron clases de ecología política, de economía feminista y economía de los trabajadores. Además tenemos una revista donde se publican artículos de investigación y pusieron el libro ahí que tiene Vicente, Chile del siglo XXI, propuestas desde la economía. De la revista, un par de números, y este es el libro que sacamos, que es una compilación de autores que eh, recopilamos. ¿Está bonito? Eh, Nuestra, Como también para agregar un poco esta idea de N pregrado y N como más grande, en realidad surge naturalmente porque nos fuimos dando cuenta que para poder tener continuidad y para poder seguir haciendo las mismas actividades que hacíamos, seguir en la universidad, pero también mantener como la ligación con la organización, teníamos que buscar formas de colaboración. Entonces, a mí, por ejemplo, que yo ya no estoy en el pregrado, me interesa mucho seguir conectado, poder traer académicos, por ejemplo, profesionales, lo misma pega que nosotros hacemos en los organismos públicos. Hay muchos compañeros y compañeras de N que trabajan en el Estado o que trabajan en alguna organización de un centro de investigación. Y mi objetivo y un poco la idea de de tener estos dos grupos es que pueda haber retroalimentación, tanto que nosotros podamos formarnos como docentes, poder entender qué es lo que hay que investigar o dónde están como las atenciones que ustedes tienen, los intereses, y seguir obviamente el movimiento estudiantil, pero también poder como colaborar con ustedes y poder, sobre todo, como darles el espaldarazo y decir que quizás los modelos de economistas que ustedes han visto, las proyecciones de economistas no les gustan y creen que hay otra forma. Pucha, nosotros defendemos un poco esa idea y queremos inspirarlos y darles el apoyo para que se puedan formar también quizás un poco a contrapartida de lo que la FREM ha propuesto muchas veces. como yo. Bueno, en M Grado hemos hecho eventos de difusión y autoformación. Hicimos el debate, como organizamos el evento del debate del TPP, donde mostraron las distintas posturas sobre este debate bastante polémico. Y también hicimos charlas introductorias a la economía heterodoxa, donde vieron cuatro, o sea, creo que alcanzamos a hacer tres, donde mostraban como otra escuela de economía, porque la que se enseña usualmente es como la síntesis neoclásica, y existen otras escuelas de economía que también aportan, bueno, existe la escuela marxista, pero también incluso la clásica, la institucionalista, existen otras miradas y formas de hacer economía. Y la última cosa que hemos hecho, que vamos a mostrarles, es un paper o artículo hecho por un miembro de nuestra organización, Felipe Correa, donde analiza los cambios en los currículos de economía en Chile. Eh, Acá muestra, por ejemplo, cómo cambiaron entre 2011 y 2014. Muestra que se acentúan la importancia de las ciencias sociales, electivos y los métodos cuantitativos. Y se baja un poco la importancia relativa de la administración y la economía. ¿Tiene, ¿Tiene algo ¿qué piensas, Vicente? No, este fue un trabajo que hicimos, que participamos distintos integrantes de la red y colaboradores. Eso es importante, que hay miembros hay como distintos grados de acercamiento a la red. Pues hay miembros como yo, que actualmente soy presidente de la organización, pero que también participo de la Comisión de Economía Marxista y trato de estar lo más activo posible. Pero también hay otros miembros que, por ejemplo, para este trabajo solamente colaboraron con esta actividad, se reunieron con nosotros, discutimos, conversamos, y bueno, todavía nos siguen en Facebook y a veces nos comparten cosas, pero que tienen el estatuto de colaboradores. Entonces, con distintos colaboradores, nosotros hicimos este estudio en las principales universidades de Chile donde se imparte la carrera de ingeniería comercial y nos dimos cuenta cómo habían modificado las universidades sus mallas curriculares. ¿Me podéis traer la próxima? ¿Está? Sí, esa me gusta más. Que en el fondo muestra que la carrera es bastante homogénea en las distintas
universidades que la imparten. Hay algo que más o menos nosotros sabemos y que nos han dicho en la FEN, que la Católica, la USACH, la U de Chile, la Universidad de Concepción, por ser las más antiguas, también han sido las como que se han enfocado más en la carrera de economista propiamente y otras más en el área de administración. Pero, por ejemplo, lo que vemos acá es que también métodos cuantitativos en muchas universidades es una componente muy importante de la carrera. Sí, me llama la atención que administración, por ejemplo, porque es la malla de economía, porque la Chile se separa antes que las otras carreras. Por Claro. eso tiene una administración. Aquí faltaría agregar también lo que ha pasado ahora. Sí, Pero, porque la malla ahora se está revirtiendo algunos cambios. exacto. Pues ahí, por ejemplo, igual notábamos que ciencias sociales y humanidades, que para nosotros es algo muy importante, tiene una ponderación muy, muy baja en comparación, por ejemplo, con la estadística y la econometría, que es métodos cuantitativos. Dame la última, por favor. ¿Cuál? ¿Cuál es la última? Ah, no, ¿no había más? ¿Eran esas dos? Es que me enviaste, sí, estas son las que me enviaste. No, era básicamente, ¿qué más había? No, era para concluir que en el fondo nos dimos cuenta de que esta reforma, por lo menos de que en el 2014, en la FEN, que estaba acuñada bajo el nombre de Abre la Mirada, pucha, escondía hartas cosas también, pues. En realidad también demostraba que todas las universidades estaban cambiando un poco hacia la misma dirección, que nos estábamos especializando harto en métodos cuantitativos y que si bien se estaban incluyendo electivos, por ejemplo, y se estaba dando libertad, tampoco hay una idea de convertir a la carrera, por ejemplo, o retraerla, o sea, devolverla a su campo de ciencias sociales, por ejemplo, ni nada de No. eso. Bueno, y de hecho se puede ver que no se fue para el camino de ciencias sociales porque ahora con la nueva malla va a haber menos ramos de ciencias sociales, o sea, como de comunicación uno 2 y 3 van a convertir en comunicación y bueno, Entonces, para le nosotros mencioné. es verdad, que para nosotros esto igual era como más o menos obvio, porque nosotros vimos este cambio y lo sabíamos, pero para poder entrar a la discusión y tener el peso del argumento digamos, de la ciencia detrás, teníamos que hacer este trabajo, que lo hicimos revisando las mallas curriculares, cuantificando en una matriz, y todo lo que uno tiene que hacer rigurosamente para poder llegar a estos resultados. También hemos hecho otro tipo de trabajo, ya sea, por ejemplo, de intención docente, y yo hice un manual de economía marxista, como un anti-manque. Tenemos una comisión de economía ecológica que también ha hecho hartas exposiciones y documentos de trabajo, un par, y comisión o en realidad toda una cooperativa colaboradora con nosotros, que es la cooperativa Desbordada, que surge de FEN, o sea, de N, y que tiene muchas compañeras que son economistas feministas, y que siempre que podemos tratamos de hacer cosas en conjunto y hacen documentos y han hecho, por ejemplo, estos contenidos audiovisuales excelentes que no te enreden, hemos podido distribuir y que le hemos ayudado con eso y siento que ha funcionado bastante bien. Entonces, como para terminar, creo que en la FEN, por lo menos en mi experiencia, nos explicaron muy pocas formas de hacer un trabajo que no fuera en una empresa privada, que no fuera, o si no, solo un voluntariado buena onda. Y la verdad es que nosotros tratamos de generar alguna suerte de compromiso voluntario, obviamente, sin autoridad, sin retos, sin forzar a nadie a trabajar, pero que lo vemos que lleva a buen puerto y sacamos buen trabajo y a la vez descubrimos una forma de trabajo asociativo, no remunerado, que esperamos que nos dé luces de cómo tenemos que ser profesionales en el futuro, trabajadores en el futuro, no solamente economistas, sino también tenemos historiadores, qué sé yo, ingenieros, hay otro tipo de profesionales. Ciencias políticas, de muchas cosas. Sí. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a dejar de compartir y para que hagan sus preguntas, Ya, pues feliz. por favor. Esperamos. Aquí. Hola, yo tengo una pregunta ¿Sí? Buena tarea. que ¿Vale? Sí, la no, no. había mandado al Instagram Live, pero no me pude conectar al Instagram, entonces al final no supe si es que le respondieron o no. Pero yo como que me da la impresión, o al menos yo tenía desde que entré a la U, me daba la impresión de que N era más enfocado en estudiantes de la mención economía
Y por eso como que siempre, o sea, me llamó la atención desde un principio, pero como que nunca me quise acercar más porque dije, ah, no, sí, como para la mención economía, y sí de administración. Entonces quería saber como qué tanto es el espacio que existe para la mención administración en N pregrado. Ya, ¿La respondes tú? es una buena pregunta. ¿Puedo contestar al tiro antes de que se me olvide? Eh, la verdad es que sí nace N, digamos, como una iniciativa de estudiantes de economía y por lo tanto siempre ha atraído y se ha enfocado a estudiantes de economía. En su momento había una organización prima hermana de N, que era la ECA, Estudios Críticos de Administración, que Ese donde estaba la Loreana Polanco, ¿no? sí, Ya. sí, que mutó, ¿verdad? Esta cooperativa. Es como la historia de las organizaciones. No, muy, muy cierto. Pero con el tiempo después nos dimos cuenta de por qué pasó un poco eso, que era como el elefante en la habitación. Que es que o sea, el contenido político y ideológico de la mención de administración muchas veces está se explicita mucho menos, creemos nosotros, y por lo tanto encontramos como una correlación, no causalidad, entre los alumnos que preferían la mención de administración y poco interés en cuestionar esas ideas que quizás estaban detrás de las cosas que estaban estudiando. Tenían otras preguntas que nosotros no estábamos acogiendo, y nuestras preguntas a ellos muchas veces no les interesaban. Pero sí nos ha pasado y nos sigue pasando que hay gente de administración que nos pregunta, y la respuesta ahora ahora que además tuvimos nuestra reunión hace poco como de Asamblea General para este año, es que sí necesitamos administradores y necesitamos precisamente por lo que estaba diciendo antes, de que este proyecto muchas veces se proyecta cosas o cree que va a lograr hacer cosas y se enfrenta con que, chuta, no hay plata, no hay autoridad, no hay organización, no hay forma de regular el proceso de trabajo sin autoridad y mandato, ¿cachai? Cosas que, claro, ninguno sabe cómo hacerlo porque no es nuestro tema, pero sin duda es un problema práctico como que nos enfrentamos todos los días. Más allá quizás que, obviamente que también muy bienvenidas investigaciones en el área de administración crítica, pero también evidentemente en la práctica nos falta mucha administración crítica. Además, Loreana es vicepresidenta, ¿no? Ahora. Y es una capa del tema. Ya, Así que bacán. también estamos Sí, aprendiendo ahí de... es que yo, claro, yo cachaba, es que como cachaba un poco N también porque en el 2017 yo fui parte del GAP de matriz productiva del programa de la Bea Sánchez. Entonces ahí había como harta gente del mundillo como crítico y estaba, por ejemplo, el Felipe Gajardo. Y Mm. ahí yo así y caché que él era de N y fue como, ah, bacán y todo. Y claro, pues después caché que además estaba la Loredana en el N y son como yo, o sea, desde la distancia, no es que seamos amigos ni nada, pues, pero desde la distancia encontraba como gente muy bacán, entonces era como, yo cachaba que aparte ella era de administración, entonces era como, quizás como que hay lugar para Mm. nosotras en, en algo como más investigativo. Y aparte que el semestre pasado tomé un ramo de electivo de magíster, o sea, un electivo de magíster de gestión de personas que era Mm, análisis crítico de la gestión organizacional y encontré que había así como todo un mundo metiéndose a la crítica al management. Mm. Entonces, como que pensando, N era como lo que me hace más sentido que pueda como abarcar ese tipo de cosas. está buenísimo. Y también, por ejemplo, como para explicar algo a mí me gusta harto de N, es que no es rígido. Entonces, en la medida en que haya proyectos nuevos y que haya trabajo de parte de uno y motivación, seguro que encuentras a alguien con un interés parecido y si le dan, va a salir algo bueno. Además, tenemos plata, tenemos recursos de nuestros mismos como impuestos que vamos poniendo para la organización, entonces, y tenemos ya un know-how y contactos, entonces queremos servir también un poco de plataforma y tierra fértil para esos proyectos. Por ejemplo, yo también estudio ahora o trabajo en el INE y estudio y trabajo con estas encuestas laborales.
Y también, claro, me he dado cuenta que hay muchas cosas de gestión de personas, por ejemplo, que no les di tanta importancia en su momento y que son muy relevantes, sobre todo ahora que estamos enfrentando cambios heavy, ¿cachai? Tener que leer el código laboral y entender cómo todo ese mundo de repente, por la forma quizás en que me lo presentaban, no pensaba que era algo que podía ser propio de un economista crítico que quería ser. Pero sin duda que o investigador crítico, no necesariamente economista. Bacán. Gracias, chiquillos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Puede hablar? No. Hola, ¿se escucha? Sí, se le escucha. Súper. Ya, yo quería preguntar sobre las publicaciones o los trabajos que ustedes hacen. ¿Cada cuánto tiempo los hacen? Si lo tienen así como planificado por semestre, por año, y dónde uno puede acceder a ese material que ustedes generan. O sea, lo más básico es que mandé ahí por el chat, no sé si se puede ver la página. En nuestra página web tratamos de tener como todas las columnas, que en realidad es lo que sacamos con mayor regularidad, eh, y también los artículos de las revistas, pues todos estos mismos artículos están para descargar arriba. Respecto de este tipo de publicaciones como más grandes, son proyectos que son más esporádicos. La revista originalmente, o lo que dice, es una publicación bianual y tiene su propio ISBN y está indexada. Sin embargo, hemos tenido algunas dificultades editoriales, también precisamente por la inexperiencia que tenemos, y ahora estamos en proceso de sacar el primer número de este año. Yo mandé una revisión ahora de un artículo hace poco, así que estamos también un poco como levantando ese trabajo editorial, para el cual también necesitamos ayuda o voluntarios si es que alguien quiere apoyar. Pero también informalmente siempre recibimos cosas por Facebook, por ejemplo, y las estamos compartiendo. Ya, perfecto. Entonces entiendo que, ya aprovecho de preguntar, la forma de ser voluntaria o voluntarios de N, ¿cómo nos comunicamos con ustedes a través del Instagram, del Facebook? ¿Cómo se hace eso? Y otra pregunta, ¿cómo les ha tocado esto de la pandemia? ¿Si les ha dificultado mucho su trabajo o se han podido organizar bien dentro de lo posible? Bueno, lo primero es que para cualquier consulta o interés de trabajar con nosotros está el mail contacto @estudios nueva economía. Lo mando ahora. Estudios nueva Además, economía. parece que pensamos como hacer una reunión, que será la próxima semana, para cualquier persona interesada para poder conversar un poco sobre la organización. Si nos dan su número o su mail, le podemos probablemente mandar como la hora cuando lo definamos. Una suerte de como de reunión abierta que hemos hecho en otras oportunidades para dar a conocer la organización y mostrar un poco qué oportunidades ofrecemos y en el fondo que conozcan a la gente y con quienes se pueden apoyar para sacar adelante sus propios proyectos. ¿Y qué más me he preguntado? Lo de la pandemia. Ah, sí, la pandemia, sí. Tuvimos, sí, por ejemplo, nuestra asamblea general y la elección de directorio y todo eso lo tuvimos que hacer por Zoom. Pero funcionó bastante bien, creo. Y bueno, la verdad es que como igual no trabajamos con una sede física, sino que en general trabajamos desde nuestra casa, con los correos y nos estamos mandando cosas en las plataformas, siento que no nos ha afectado tanto. Quizás más individualmente a cada uno, pero igual nos tratamos de apoyar por ese lado. Pero también cambia un poco los proyectos que podemos hacer, pues, porque antes podríamos hacer como cosas más presenciales, como talleres, y ahora igual es como, puede ser un webinar. Sí, pues. Vamos. Ya, gracias. No, de nada. Vamos a hacer preguntas nosotros. ¿Qué más les podemos contar? Eh,
Bueno, por ejemplo, ahora estamos trabajando en una publicación con dos compañeros, uno ingeniero comercial de Concepción, el Roberto Cárdenas, y Daniel Barrales, que es un pedagogo en historia, muy interesado en particular en la historia de la economía y de la historia del pensamiento económico en América Latina. Y estamos ya en la última etapa de una publicación, esto es inédito, no le hemos contado a nadie, de un ejercicio de cuantificar más o menos como el que les mostramos. Estos, ¿han visto que los papers de economía tienen un código JEL, que es el código de Journals of Economic Literature, o el código del tema de economía? Entonces hay economía monetaria, historia, qué sé yo. Y clasificamos todos estos textos, conseguimos una base de datos para los textos de Chile y los textos del resto del mundo, y los clasificamos según esos códigos. Y estamos tratando de evaluar qué pasó antes y después del golpe militar. Entonces, ustedes más o menos se pueden imaginar qué puede haber ocurrido con las publicaciones, con los contenidos y con la distribución de la relevancia de cada contenido, producto de este shock exógeno eh, en el proceso de producción teórica y también de clases y de, qué sé yo, de formación de economistas. A ver, ¿el estudio se hace en Chile o es como a nivel, como, de qué parte? Para el resto del mundo ya está hecho, entonces nosotros lo quisimos hacer para Chile. Ya. Entonces ahí estamos viendo como tratando de contar un poco la historia de la FEN, de la ingeniería comercial en Chile y de saber cómo, de dónde venimos. Hay una pregunta. Claro. Eh, Como estudiantes de pregrado pueden publicar lo que quieran con nosotros. Solamente tienen que cumplir los criterios de publicación, que son protocolos de evaluación en general anónima, y depende si quieren publicar algo en la revista para que salga como impreso y en un número de la revista, o si les interesa hacer una columna, o por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos este año sí o sí comprometido, video columnas o video cápsulas, que nosotros podemos ayudar digamos, a arreglar el mensaje, a ordenarlo como, y a proveerles los argumentos y los textos, quizás si es que necesitan, y el debate, y también la plataforma. sí, bueno, yo sé de pregrado y bueno, hay un proyecto que llevamos harto que todavía no lo concretamos, pero bueno, el podcast que teníamos como la idea de hacer un podcast donde como que también fuera como de discusión, de medio informativo y un poco crítico. Bueno, hemos grabado algunas veces, pero todavía no, todavía no lo publicamos. Yo tengo una pregunta respecto también a lo que preguntaba Francine, que si existe algún tipo de pseudo escuela o capacitación o lo que sea para publicar, porque obviamente eso no lo enseñan en pregrado, o sea, al menos en administración no, en economía no sé cómo será si le enseñan a hacer como papers o investigación así dura, pero al menos siento que quizás hay un déficit en pregrado en términos de saber las reglas y exactas de cómo se hace una investigación, un paper, si es que existe ese espacio como de aprendizaje o en el fondo es como autodidacta y luego uno llega con la propuesta o algo así. Mira, ninguno es experto tampoco como en redacción o en editorial, eh, pero la gracia quizás es que en la red hay mucha gente que ha leído un montón de cuestiones distintas y ha escrito hartas cosas también. Hay harta gente, como los más viejos, que han publicado hartas cuestiones. Por ejemplo, este Felipe Correa que citamos, que trabaja en CEPAL, ha publicado un montón de cosas. Entonces, efectivamente, ese es como el principal espacio que tiene N, que es por medio del correo, que tratamos de cuidar harto ese espacio, por lo demás, en el lenguaje, en la forma que nos comunicamos, porque sabemos que no es algo sencillo, y tratamos de usarlo lo más posible para mandarnos cuestiones y pedir feedback, ¿cachai? A veces abierto, a veces cerrado, y bueno, en general, como te digo, nunca obligamos a nadie, entonces los más motivados, los más valientes, en general mandan hartas cosas y uno ahí agarra cuando tiene tiempo y lee y critica. Entonces hay harto como de trabajo voluntario detrás de esto y cada uno trata de aportar en lo que puede también. Y, Todo con los alumnos de pregrado como hemos hecho en el pasado y a mí también
me ayudaron con eso cuando mandan una columna, un artículo, un trabajo de la universidad que quieran convertir en algo. Uno les da como la tutoría, digamos, para ir armando el texto, debate con ellos, trata de entender, o sea, de qué es lo que piensan y qué es lo que quieren y le comparto también sus ideas para quizás esclarecer un poco el texto y volverlo algo mejor. Que iba a comentar que en la facultad igual hay un ramo, pero es para mención de economía, que igual te enseña cómo investigar y cómo hacer papers, que es como el taller de políticas públicas. Estoy teniendo ahora y es como bastante como que te da como varios como fechas para ir como armando como la información que va a ocupar, las fuentes, como la hipótesis, como que encuentro que es bastante bueno. No sé si no lo puede tomar como lectivo en administración, pero bastante... No, no se puede porque justo es como el ramo que te da el pase para amigos de administración. Entonces, Mm. ustedes tienen TPP, nosotros tenemos taller de negocio. Entonces se pierde, no es Me imposible acuerdo que mezclar. había, me acuerdo que había, ¿cómo era? En pensamiento, uno tenía la oportunidad también de como estructurar textos y ordenar. Sí, pero ahí está en primer semestre, primer, segundo No, es que semestre. eso no es en serio, o sea, pues es un ramo más en serio es TPP, pero pucha, que el ataque no se puede tomar como electivo o algo así. Claro. Pero nosotros tratamos de ayudar también, claro, con eso, pues, como suplir un poco los contenidos que creemos, como, mira, este alumno, este estudiante está muy cerca de este autor, por ejemplo, o de esta teoría, entonces podríamos ir mostrándosle a ver qué piensa de esto, pero también en la parte de escritura, obviamente, tratamos de que puedan armar un argumento, ¿cachai? Que puedan hacer hasta ahora hemos sacado pocos documentos de trabajo y como artículos, o sea, como documentos armados, pero también por lo mismo, porque es difícil como encontrar un método de trabajo no remunerado en el tiempo libre para sacar esto y no sé, ahí estamos probando cosas. Fran dice, ¿se podría organizar un día entre nosotros de leer material de metodología para la investigación social de otras carreras o no? Investigación social de otras carreras. Como el tema de interdisciplinariedad. La metodología como de, no sé, pues, de los estudios de sociología, de antropología, cómo difiere la metodología. Es interesante. Sí, la verdad es que me parece muy interesante. Yo creo que lo que entendí es como que en otras carreras sí hay ramos que son metodología de la investigación, Mm, sobre todo en las carreras sociales. Ah, Sí, era eso. Bueno, claro. Un ramo. entonces sí, pues, Sí. como que eso no lo tenemos acá, entonces quizás Metodología. podríamos ocupar nuestros contactos Uy, mm, incluso uno de en epistemología, esa... como sí. algo, claro. Sí, sí, o sea, vacancias que yo, como decía, un poco la idea es que nosotros con los recursos que tenemos de los egresados, los contactos y todo, si es que hay una demanda, digamos, si hay algo que les interesa, como lo podemos hacer muy al dedal, como muy como sastre para las necesidades que ustedes tienen, pues como en la facultad o si sienten que hay algo un tema que quieren polemizar o que quieren dar su opinión podríamos preparar algo así, pues justamente. Como que venga de abajo es lo ideal para nosotros. Que venga de ustedes. Em, podría ser. Ya, pero lo anotaremos para proyectos de este año. Bueno, igual, ese es el punto, como se pueden, si hay motivación y gente interesada, podemos hacer muchas cosas. Tipo, por ejemplo, yo creo sobre todo además este año vamos a tener que girar mucho hacia los contenidos digitales, a la creación de textos, para poder precisamente reemplazar harto que lo que nosotros hacíamos, que era estas ponencias o esto ir a los territorios o estar en las facultades y llevar a un expositor y qué sé yo. Eso no lo vamos a poder hacer y claro, quizás pensar un poco como... A mí, por ejemplo, yo tengo poca experiencia, porque ustedes están teniendo más clases online y todo, y siento que también hay cosas que se podrían explotar mejor o más. Y cualquier cosa, su creatividad va a encontrar probablemente, si viene acompañada de ganas de trabajar, va a encontrar recursos y ayuda, sin duda. Vale, Tenemos la sala hasta
hasta las 2:45. Así que tenemos que Bueno, evacuar la sala en 5 minutos. tenemos que evacuar. Bueno, eso, pues los dejamos invitados. Ahí está el correo de contacto. Si nos quieren mandar preguntas, obviamente al Facebook y a Instagram también estamos metidos y estamos contestando. Y también los invito a que se contacten con la cooperativa Desbordada si les interesa, porque ellos también hacen trabajo muy, muy choro y en general trabajamos juntos. Esa es la idea. Y, y nada, pues, eso. Que se metan en la página también hay cosas entretenidas y estar pendientes y cualquier cosa los estamos esperando. Y bueno, y si quieren ser como notificados sobre la próxima reunión, nos pueden, no sé, escribir sus correos quizás, o un número para que le avisemos de la fecha de la próxima reunión. Javier. Bueno. Voy a tener.